Gracias. Los centros educativos recibieron en el mes de marzo la notificación de que aquellos que tuvieran ahorrados fondos para gastos de funcionamiento se les iba a reducir la asignación siguiente. De esta forma, la realidad es que los que venían haciendo una gestión previsora sí se ven castigados. Usted dice que no castigan a los centros, pero sí que en la práctica lo que sucede es que aquellos centros que habían hecho un uso de sus recursos en previsión de posibles inversiones en el ejercicio siguiente, porque a lo mejor el dinero con el que contaban no les daba para lo que necesitaban, por ejemplo, renovación de equipos informáticos, ahora se ven penalizados perdiendo no solo la posibilidad ad futurum, sino el dinero que tenían ahorrado hasta ahora. Por ejemplo, un centro planea cambiar su equipamiento informático, como digo, pero con lo consignado en un ejercicio no tiene dinero suficiente para hacerlo. Tiene dos opciones: empezar a renovar los equipos informáticos ese mismo año, comprar la mitad un año o una parte un año, otros el siguiente año, o ahorrar ese dinero para proceder a la renovación conjunta, lo que, por cierto, probablemente salga también más barato cogiendo todos los equipos a la vez y que además facilitará el trabajo en las aulas al no tener unos alumnos con un tipo de equipos, otros alumnos con otro tipo de equipos diferentes. Sin embargo, sin previo aviso, después de que este centro decida ahorrar para acometer esa mejora al año siguiente, llega la Consejería de Educación y mete el tijeretazo. El colegio se queda sin el equipo informático, pero también sin el dinero que le correspondería de ese año. Y todo ello por ahorrar. El Colegio Público de Valdepares, en el concejo del Franco, por ejemplo, pasa de 8.252 euros a 2.751, que es lo que contaban, con lo que van a contar este año, o lo que en principio iban a contar este año. Un recorte del 70%. El colegio, con esta reducción de su presupuesto, no solo no podrá renovar los equipos informáticos, sino que denunciaban que era posible que no les diera para pagar los gastos corrientes. El trabajo realizado en el centro a la hora de buscar los mejores presupuestos y gestionar adecuadamente el dinero, ahorrando para posibles imprevistos, se vuelve contra los propios centros con este recorte que además consideramos que es desproporcionado. Esto, que salió a la luz a raíz de la protesta en medios de comunicación por parte de la comunidad educativa del Colegio de Valdepares, realmente se reproduce en todos los centros educativos asturianos. Por eso consideramos necesario traerlo hoy aquí, puesto que la causa general no consiguió todavía trascender a los periódicos. Por el contrario, sí hemos comprobado que la Consejería se compromete con este colegio en concreto, con el que hace la denuncia en medios de comunicación, a restituir en gran medida la rebaja del 70% que se les iba a aplicar. Por un lado, nos gustaría saber si pretenden hacernos creer que con esta rectificación en un caso concreto, como es el de Valdepares, rectifican el hachazo generalizado. Y, por otra parte, nos gustaría también que nos aclararan si establecer como requisito para la reclamación una intervención en medios de comunicación para cada centro que quiera recuperarlo les parece la medida más adecuada para atender este tipo de cuestiones. Desde luego, sofocar los descontentos no legitima, bajo nuestro punto de vista, los recortes, pero es que además los directores de los centros no solo han expresado su malestar por la medida en sí misma, sino por no haber recibido explicación alguna por parte de la Consejería. Dice usted que abrieron un plazo de alegaciones, pero un plazo de alegaciones no es un plazo para que los propios centros pudieran proceder al gasto de ese remanente y no verse en la situación en la que se ven ahora. Hicieron algo parecido con las ayudas al transporte en el medio rural, también con las dietas de itinerancia de los interinos. Esta situación está causando una inquietud muy importante entre la comunidad educativa asturiana y creemos que debería tener una respuesta más allá de la que dé en este propio Parlamento. Me gustaría, por lo tanto, si es posible, que me respondiera también a lo siguiente: ¿por cuánto dinero se está haciendo esto? ¿Cuánta holgura da este recorte? Le pido, por favor, que me lo cuantifique, porque creemos que es la única manera de poder determinar políticamente si realmente es necesario o no. Puede decir que un centro no tiene por qué tener ahorrado, pero estará conmigo en que un cambio tan drástico necesita no solo de aviso, sino también de un tiempo prudencial para que los centros tengan capacidad de acción. Me gustaría, por lo tanto, saber si se plantean la posibilidad de anular esta medida con carácter temporal y otorgar una especie de moratoria durante este curso, al menos, para que los centros puedan proceder a acometer las inversiones que tenían previstas, pasando a aplicar este nuevo modelo de financiación en el próximo curso y evitando así que muchos centros se queden bajo mínimos, no solo respecto a las compras o inversiones que pudieran tener previsto hacer para el próximo año, sino también para afrontar los gastos corrientes que con esta financiación creemos que va a generar muchísimos problemas, generando la imposibilidad de pagar muchas veces gastos necesarios como luz o Internet. Por último, habla de eficacia y eficiencia.
Espero que la eficacia y eficiencia que plantean no sea en términos neoliberales como se están planteando en otras consejerías. Entendemos que muchas veces el radio de acción de este consejero es limitado en base a variables diversas. Sin embargo, no podemos dejar de trasladar que nos decepcionan los resultados de algunas de las políticas que está poniendo en marcha, no los resultados, sino la manera en que están acometiéndolas, como le he comentado con anterioridad, porque realmente confiábamos en muchas de las promesas que había hecho. Queremos creer que la culpa o la responsabilidad última no es suya, sino que realmente tiene mucho que ver con lo que está sucediendo a su alrededor. Gracias.